lo desea, puede llevar a su hijo, a su hija, a su hija a una terapia de conversión en un centro educativo, que hay un niño, una niña, un niño que está sufriendo. Necesitan políticas públicas que garanticen los derechos de todas, de todos y de todes en nuestro país. Ha costado tanto ser escuchados, escuchadas, escuchades. Una vez que están aprobadas son de todos y de todas. Estos son mis derechos, son los derechos de mis hijos, hijas e hijes y los voy a defender, caiga quien caiga. Por eso os pido a todos, a todas, a todes. Pasan 11 minutos de las 5 de la tarde, arrancamos en 8 Magazine Soria con nuestra tertulia de la semana y el protagonista es el lenguaje inclusivo y estas nuevas fórmulas de lenguaje y estos términos en los que teníamos ahí a Irene Montero expresándose hace apenas una semana y que han causado una auténtica revolución en redes sociales. Hoy debatimos sobre todo esto y para comenzar tenemos ya al otro lado a María Martín Barranco, especialista en lenguaje inclusivo. María, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar hoy aquí en 8 Magazine Soria en esta tertulia. Acabamos de escuchar este vídeo, un vídeo que seguro ya habías visto, declaraciones que ya conocías. ¿Es esto el lenguaje inclusivo, María? No, no lo es. Muy contundente. Bueno, sí. Sería un intento de lenguaje inclusivo, pero no un lenguaje inclusivo bien conseguido, ni fluido, ni con todas las herramientas. Pero tampoco creo que esa fuese su intención. Creo que su intención era política y en ese contexto lo hizo bien porque se ha hablado de ella. Ajá. María, tu primer libro, lo charlábamos hace un ratito, Ni por favor ni por favora, el último que además estuviste aquí en Soria presentando, Mujer tenías que ser. Tú hablas además mucho en tus libros de ese lenguaje inclusivo. Me gustaría que nos contaras qué entiende María Martín Barranco por lenguaje inclusivo cuando das esas charlas, qué es lo que tratas de demostrar con tus libros, qué es lo que tenemos que conseguir a través del lenguaje. Pues creo que lo que tenemos que conseguir a través del lenguaje es dejar de reproducir discriminaciones que hemos aprendido a través de la socialización, de la cultura, de la educación, pues dejar de reproducirlas cuando hablamos y para eso no solamente tenemos las vocales, sino que tenemos un montón de herramientas, tantas como herramientas lingüísticas tenga cada persona, así que el lenguaje inclusivo es hablar sin discriminar. Si hablamos sin discriminar a las mujeres es un lenguaje no sexista y si queremos extender esa no discriminación a colectivos que siempre han estado en un segundo plano, pues hablamos de lenguaje inclusivo, pero es simplemente hablar sin discriminar. ¿Es posible hablar sin discriminar y tratar de que nuestro lenguaje no sea un lenguaje sexista sin necesidad de utilizar nuevas fórmulas lingüísticas, utilizando lo que ya tenemos? Sí que es posible. Lo que pasa es que yo no me cierro a nuevas herramientas, siempre que no reproduzcan patrones de discriminación. Entonces, yo creo que es posible con las herramientas que tenemos, pero también pienso que el lenguaje es tan flexible y tan generoso que nos permite inventar fórmulas nuevas. Así que combino fórmulas nuevas y combino el lenguaje de nuestro idioma que es riquísimo, que es dúctil y que nos permite decir casi todo lo que queremos siempre que sepamos cómo decirlo y siempre que sepamos cuál es nuestra intención, porque a veces nos quedamos en que esto va solo de vocales y entonces nos limitamos a reproducir vocales de manera crítica, que es lo que veo que pasa mucho y se confunde con lenguaje inclusivo, pero es solamente alguien que no sabe cómo hacerlo mejor y utiliza una sola herramienta, pero eso no es el lenguaje inclusivo, es una herramienta de lenguaje inclusivo. ¿Hace cuánto tiempo, María, que trabajas en este contexto, en el contexto del lenguaje inclusivo, que empezaste a saber que había una necesidad, que había una carencia, que hacía falta divulgar, tener libros, herramientas, charlas? ¿Hace cuánto tiempo que trabajas sobre esto? Pues aproximadamente desde 2006-2007, cuando ya se hablaba de que iba a haber una ley de igualdad y se empezaron a tener borradores que obligaban a un empleo no sexista del lenguaje, y después con la publicación de la ley en 2007, cuando yo impartía formaciones
me encontraba con que había mucha resistencia y todo el mundo se enfadaba mucho cuando hablabas de lenguaje inclusivo. Y todo mi trabajo ha sido centrarme en buscar herramientas que hagan que la gente lo pueda utilizar sin sentir que se le impone nada, sin sentir que están contrariando su forma de hablar, sino hacerlo de forma natural y de forma rápida y también de una manera correcta, porque la mayor parte de las veces las incorrecciones, como te digo, no vienen del uso del lenguaje inclusivo, sino de no saber cuáles son las herramientas adecuadas. El término lenguaje inclusivo, que se utiliza desde hace unos pocos años realmente, ¿es lo mismo que el lenguaje incluyente? ¿O todos estos son términos que son complementarios pero no contrarios? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el primero del que fuimos conscientes y por el que se empezó a trabajar este tema fue solamente el lenguaje no sexista, porque llegamos a él cuando nos dimos cuenta de que la lengua trataba de una manera subordinada a las mujeres y queríamos hacerlas visibles en el discurso y contribuir a cambiar el imaginario para que cuando hablamos de seres humanos, la diversidad de seres humanos, mujeres y hombres, quedara representada para evitar que esa invisibilización secular se siguiera reproduciendo. Así que eso sería el lenguaje no sexista. Pero después, en el momento que eres capaz de ver con precisión esa discriminación hacia las mujeres a través de herramientas lingüísticas, te das cuenta de que no solamente se discrimina a las mujeres. Es verdad que somos la mitad de la población y es lo más llamativo, pero poco a poco te vas dando cuenta de que se discriminan a colectivos por diferentes formas de llamarlos, y te das cuenta de que se discrimina a las personas por su capacidad o por tener capacidades diferentes, y a las personas con discapacidad se las está discriminando, se discrimina a las personas que tienen una orientación sexual diferente, se discrimina por raza, se discrimina por etnia, y ahora se ha llegado a la conclusión de que a las personas que consideran que tienen una identidad de género diferente de las tradicionales, también se las discrimina a través del lenguaje, y todos esos nuevos intentos, como el que hemos visto en el vídeo, son para intentar no reproducir esa discriminación hacia otras personas. Así que yo creo que inclusivo e incluyente sí serían lo mismo, pero no sexista e incluyente es diferente. Y después quizá en la tertulia tenga ocasión de contar algún ejemplo para que se pueda diferenciar bien. Bueno, pues precisamente, María, lo estás diciendo tú. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te invitamos, por supuesto, a que te quedes el resto de esta tertulia, de este programa, como especialista, como experta en este sector, en este ámbito, para que nos puedas dar tu opinión y podamos recurrir a ti. Pero les voy a presentar a las dos personas, a nuestros dos tertulianos que también están hoy aquí con nosotros. César Millán, escritor, librero de toda la vida. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por estar hoy con nosotros. Y Marisa Muñoz, bienvenida también. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, desde el Ayuntamiento de Soria, desde la concejalía también perteneciente al partido de Podemos, precisamente contigo quiero comenzar, porque estamos haciendo referencia a ese vídeo que ha despertado tanta polémica, en el que se incide tanto en esos términos. ¿Qué te parece cuando lo ves? ¿Crees que el lenguaje inclusivo necesita de esas nuevas herramientas, que de verdad tenemos que cambiar nuestra manera de hablar para ser más tolerantes y más inclusivos? Bueno, lo primero que quiero decir es que me encanta que esté aquí María Martín. Ya escuché cuando vino hace muy poquito a Soria y nos divertimos mucho y aprendimos mucho, todas las personas que estábamos en el Palacio de la Audiencia. Y estoy completamente de acuerdo con ella. Lo que sí me gustaría, Sara, es puntualizar algunas cosas. Es muy diferente escuchar un vídeo en el que se han cogido todos los cortes en los que se emplean esa palabra que tanto nos llama la atención con una terminación en E, que escuchar una intervención completa. Y eso es importante, porque entonces nos quedamos con el contenido que resulta más llamativo, el que menos acostumbrado tenemos el oído, y no escuchamos toda la disertación, y a lo mejor nos daríamos cuenta de que el lenguaje inclusivo, que se utiliza, todas las herramientas que decía María, que existen y que yo soy de acuerdo con ella y creo que hay que hacer un gran esfuerzo para tenerlas siempre presentes, porque es verdad que nos cuesta mucho tenerlas presentes, tenemos acostumbrado nuestro cerebro a funcionar, a expresarnos de una determinada manera, y hay que hacer un esfuerzo consciente
consciente para poder incluir a todas las personas que componen, pues eso, lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, bueno, en ese vídeo me llamó la atención que solamente se han ido uniendo todos los cortes en los que estaban esa terminación en E, y que claro, es lo que más nos choca, porque es lo que menos acostumbrados estamos. Por supuesto, yo creo, estoy de acuerdo con María, en que hay muchas herramientas y que las otras son las más usadas. Pero esa, en el contexto en que se produce ese vídeo, en una terraza en donde están presentes los colectivos que están siendo discriminados por cuestiones de género, y por cuestiones de sexo, porque yo, claro, soy bioquímica y entonces tengo que decir que las personas, los seres humanos, no son solamente masculinos y femeninos, y es que existe una realidad desconocida, que son todas aquellas personas que no solamente tienen una orientación sexual, sino que también tienen un sexo diferente al masculino y al femenino, en diferentes grados. Eso que antiguamente, muy antiguamente, se llamaba hermafroditas y que hoy se consideran personas intersexuales en un grado o en otro. Esa realidad existe y además, como es desconocida, es discriminada. Y la E pretende, en el caso concreto en el que estábamos viendo, nombrar a esas personas. Pero es que además diré una cosa, la E empezó a utilizarse, y seguro que María lo sabe, en Argentina y en Chile, intentando no utilizar el masculino como genérico, intentando buscar una terminación genérica que incluyera sencillamente, y allí en esos países está bastante extendido, sobre todo en la gente joven. Lo que pasa que en España son las primeras veces que lo oímos, igual por eso nos choca. Hablamos de la inclusión, hablamos de esas diferencias que tenemos, de ese lenguaje sexista, pero yo creo que también hay una diferencia entre el intentar abolir ese lenguaje sexista y el pensar que no incluir la E o no incluir el todes se está haciendo con intención de excluir a determinados colectivos. A mí me gustaría también que fueran ellos, que fuera la gente de la calle la que nos lo dijera. Si yo no digo en un programa bienvenidos todos, todas y todes, si de verdad hay gente que se está sintiendo excluida, porque creo que por ahí es por donde va, o a lo mejor somos nosotros los que nos estamos empeñando en hacer aún más diferenciaciones o más categorías. No lo sé. César. Buenas tardes. Estoy de acuerdo con Marisa y con María. Bueno, pues la necesidad de un lenguaje inclusivo y sobre todo que creo que es un aprendizaje, sobre todo gente de nuestra generación, es un aprendizaje. Esperemos que la gente que viene detrás sea ya algo natural o con natural con ellos. Es difícil. A mí siempre me da miedo la exageración. Somos un país de extremos. Somos un país de extremos, entonces rechazamos lo nuevo y luego lo cogemos con las manos llenas. Entonces, a mí me da miedo, y vuelvo a repetir por el miedo, que esa inclusión a veces lleve lo contrario, por esas categorías que tenemos de cerrazón. Y creo que existen, lo ha dicho María, lo conocemos, ese lenguaje inclusivo que no siempre, o sea, que es ajeno al masculino, al femenino o al es. Quiero decir que es jugar más con el lenguaje, utilizar más el lenguaje, madurar más lo que estamos diciendo, sobre todo la gente que se dedica a hablar, que está más en contacto con la gente de la calle. Es lo que decimos, hombres, mujeres, la gente, la ciudadanía, las personas. Entonces hay veces que hay que jugar un poquito como tenemos que madurar. Y creo que sí, que todos son buenas cosas, pero sigo diciendo lo que decía, el miedo a que a veces se permita dar voz a quien no iba a dar guerra, en el buen sentido de la palabra, y que se opone pues porque se va a oponer siempre, digamos blanco, digamos negro, digamos amarillo, siempre va a haber gente que se va a oponer. Eso, y los que estamos en el mundo de la cultura estamos acostumbrados a que siempre estamos, iba a decir, en una esquina o en un lado, y que se nos puede usar para lo bueno y para lo malo. Más allá del debate sobre las ideas que en ese momento ese partido político estuviera defendiendo, o más allá de las ideas sobre lenguaje inclusivo e igualdad, quiero que nos centremos en el uso lingüístico y en lo que es el lenguaje o las fórmulas lingüísticas que están naciendo y que se están llamando lenguaje inclusivo. El todes y el iges y el niñes lo han formulado o lo han creado, no sé si han sido lingüistas o no sé si ha sido la RAE, me consta que no, pero son fórmulas que se están no imponiendo, pero sí tratando de hacer generalizar como la forma de lenguaje inclusivo. Y eso es en lo que quiero que nos centremos. ¿Es esa la manera correcta de
utilizar un lenguaje inclusivo? ¿Tenemos que empezar a introducir en los medios de comunicación ese tipo de palabras y de nomenclatura? ¿Tienen los políticos todos que acoger esa forma de hablar porque es la más correcta? ¿Se ha hecho un debate sobre esto? ¿Qué opináis sobre esa fórmula en concreto, que es la que en ese vídeo se matiza, que por supuesto aquí hemos cogido esas partes para que se vieran, más allá de lo que se defienda o no en los postulados que se defendían en el vídeo, porque es el debate en el que quiero que nos centremos? ¿Es esa la fórmula correcta, Marisa? Bueno, yo creo que el lenguaje no se impone, el lenguaje se usa. Lo usamos todas las personas que hablamos en español en este caso. Y es evidente que el lenguaje crea realidades nuevas y que somos incapaces de imaginar realidades ni de crearlas si no las sabemos expresar. Entonces, lo que pone de manifiesto toda esta tensión que tú estabas señalando, que yo no creo que sea tanta, simplemente es pues que lo nuevo siempre nos extraña, lo nuevo siempre nos sorprende, como decía antes. Lo que pone de manifiesto es que nos estamos dando cuenta como sociedad que hay cosas que no sabíamos nombrar o que a veces ni siquiera imaginábamos que había que nombrarlas de otra manera. Entonces, el español es verdad, y en eso tiene razón María, que ofrece muchísimas fórmulas que son incluyentes y que permiten incluir a toda la población. Hay muchísimas, en sus libros podéis encontrarlas. No voy a poner yo ejemplos porque sería ella la mejor para ponerlos, pero hay muchísimas. Simplemente con cierta conciencia, es decir, cuando hablamos tenemos que pensar. Y eso creo que lo que ha puesto de manifiesto todo esto, esta polémica que tú dices, es que en esta sociedad se ha descubierto que hay una necesidad de nombrar las cosas de otra manera, sin que nadie quede fuera. Pero eso no es impuesto. Si eso quedará ahí, se fijará y la academia lo reconocerá cuando la inmensa mayoría de la gente lo utilice y lo vea normal. Pero ¿no está consiguiendo a lo mejor, pregunto, precisamente este tipo de fórmulas el objetivo contrario? El que haya gente que lo vea ridículo, que haya gente que se cierre aún más con ello, a dividirnos incluso un poco más en nuestra... ¿No está consiguiendo tal vez el enfatizar tanto en eso un objetivo contrario? María, César. Si me permitís. Claro. Nos faltaba más. Bueno, yo quería, sobre todo, primero hacer una aclaración. Y es que es verdad que no hay una forma en realidad correcta o incorrecta de hablar. Lo que hay son maneras de utilizar el lenguaje. Pero voy a centrarme en dos ejemplos. Por una parte en el vídeo que tú has utilizado y por otra parte en una imagen que se veía de un libro que ha generado mucha polémica, que además era de mi comunidad autónoma, de Andalucía, en el que se utilizaba la flexión en género masculino y femenino de manera indiscriminada. Y voy a contaros cómo esos dos intentos de utilización del lenguaje inclusivo a su vez reproducen pautas de discriminación, para que nos demos cuenta de la sutileza de las herramientas y cómo no son solamente las vocales la manera de incluir. En el caso, y empiezo por lo primero, en El Tiempo, que fue el libro de Andalucía, que hablaba del rey y la reina, musulmanes y musulmanas, judíos y Podemos judías. ver el tuit, perdona así. María, compañeros, porque tenemos el pantallazo del tuit, que además lo menciona Pérez Reverte, el cual se muestra muy crítico con eso, cuando aquí lo tenemos. Es un libro de texto, como tú muy bien decías, de la comunidad. En este tuit es precisamente Arturo Pérez Reverte el que dice: libros de texto escritos por idiotas para fabricar idiotas, y hay colegios que los aceptan, porque utiliza lo voy a leer bien, que si no me acerco no lo veo, dice musulmanes y las musulmanas, y luego utiliza el término moriscos y moriscas. Los libros tienen que empezar también a hacer esta discriminación de género de esta manera. No, de esa manera no, porque está mal hecha. En primer lugar, porque no hace falta repetirlo todo el tiempo. De hecho, ese libro se hizo con la intención de ridiculizar o con la intención de poner en evidencia a la editorial que había obligado al uso, y la propia persona que lo hizo lo ha reconocido, o sea, lo hizo para fastidiar. Pero el problema ahí está en que solamente ha utilizado una herramienta que es lo que la RAE llama desdoblar, pero eso no es lenguaje inclusivo. Y como te decía, ahí se reproduce una pauta de discriminación, y es que nombra lo masculino sistemáticamente en primer lugar. Pero todo otra el tiempo pregunta, está María, diciendo
que seguro que la gente se está haciendo en casa. No está bien en este libro y dices además que está hecho como para ridiculizar, pero sin embargo el todos y todas y todes podríamos pensar que es más o menos el mismo patrón. Efectivamente, por eso era lo que te decía al principio, que si me dejaba un minuto lo explicaba, reproduce exactamente el mismo patrón, porque en todos los casos, excepto en uno, yo he oído el discurso completo, se utiliza con muy buena intención, se utiliza de una manera política absolutamente legítima de visibilización, que además es imprescindible y necesaria, pero la falta de conocimiento de los patrones de exclusión hace que se reproduzcan. En este caso, siempre se decía, excepto una de las veces, el masculino delante y el supuesto o el empleado como alternativo, vamos a llamarlo como queráis, es la utilización de la E, siempre era en último lugar, con lo que estás jerarquizando discriminatoriamente y estás dejando siempre lo masculino, que es lo importante para el lenguaje y también para la sociedad, en primer lugar, y después todo lo demás. De la misma manera que cuando se utiliza la E, como en Argentina o en Chile, como supuesto neutro, tampoco visibiliza a las mujeres. Y os lo voy a hacer con un ejemplo súper sencillo para que veáis, y yo con esto ya me callo, pero sobre todo para que quede súper clara la diferencia. Tú puedes decir los minusválidos y las minusválidas. Y dices, ay, mira, pues qué inclusivo, está nombrando a las mujeres. No, porque la palabra minusválida o la palabra minusválido están discriminando a las personas con discapacidad, que se las llama personas con discapacidad porque no son menos válidas. También puedes decir les minusválides y no está siendo ni inclusiva ni no sexista, porque está utilizando una E que supuestamente es neutra, pero sigue discriminando por la capacidad a las personas, porque siguen sin ser menos válidas, sea cual sea su sexo, masculino, femenino o intersexual, o como se diga específicamente, que yo no soy bióloga y no lo sé, ¿no? Entonces, el problema está en que no conocemos las causas de exclusión y nos han hecho creer que el lenguaje inclusivo son vocales y pensamos que añadiendo una vocal o poniendo una vocal que hemos decidido que es neutra no estamos discriminando, pero sí estamos discriminando. La idea principal para saber que no estamos discriminando es saber a ciencia cierta que si una persona que no tiene el código, que no sabe lo que significa la E o no sabe lo que significa un masculino genérico, está imaginando lo que queremos. Si tú dices el hombre de Cromañón y una persona que acaba de imaginar, que acaba de llegar a aprender español, no imagina a un hombre de Cromañón y a una mujer de Cromañón, estás discriminando. Si dices todes o dices, como se hace ahora a veces, persona gestante y la persona que te está escuchando no está imaginándose a una mujer embarazada o a un hombre embarazado, no lo estás haciendo bien, porque el objetivo es que sepan lo que tú estás queriendo decir. Entiendo, María, lo que estás diciendo. Vamos a seguir hablando de esto. Lo que pasa que es que ya, si lo que yo digo, la otra persona no se está imaginando lo que yo quiero y la culpa es de la otra persona, o sea, creo que ahí también entraríamos a lo mejor en una forma difícil de entendernos. Pero César, te preguntaba yo además el otro día cuando hablábamos, ¿crees que esto va a llegar a los libros? O cuando construís un personaje, cuando los escritores escriben, ¿os imagináis utilizando ese género o ese no género para que cada uno nos imaginemos ese personaje y que el todes llegue a los libros? Pero eso es lo mismo que decíamos antes. El lenguaje no es sexista, el lenguaje no es exclusivo, lo que hay que utilizarlo es bien, o sea, somos las personas lo que lo hacemos. Entonces hay que aprender o reaprender muchas veces el tener más cuidado a la hora de utilizarlo, desde que hablamos, desde que escribimos. Iba a decir que lo ideal sería desde que pensamos, pero está claro que para eso tenemos que trabajar un poquito más y no sé si repasar más cuando alguien escribe o cuando alguien habla, que es más difícil, pero lo decíamos, creo que lo ha dicho al principio María, yo también lo he querido decir, el uso de ese lenguaje tan rico, bueno, Marisa también lo ha dicho, buscar palabras que engloben a todos, intentar que con una explicación lo que se pretenda decir no sea ni excluyente ni incluyente, es decir, sea correcto, sea todo tan perfectamente retratado, es decir, el ejemplo que hemos visto en el libro, que no haga falta
que no haga falta decir moriscos y moriscas, musulmanas y musulmanes, sino que simplemente cuando esté ese párrafo, ese texto, el lector, porque lo ha hecho bien quien lo ha escrito, demuestre y muestre que son todos los habitantes, todas las personas, todos los que ocupan ese lugar dentro de ese párrafo, dentro de ese libro, que sean conscientes de transmitir. Por lo tanto, exige un esfuerzo, por supuesto. Estamos en una sociedad que, por desgracia, nos acomodamos muy fácilmente, que parece que todo lo que cuesta, por eso el lenguaje inclusivo exige un esfuerzo, nos oponemos, o una parte de la sociedad se opone porque va a exigir un esfuerzo, pero creo que a veces el utilizar la E en una sociedad como la nuestra, en repetir continuamente. Yo he estado en muchos, no digo mítines, sino, perdón, en muchos discursos, en muchas conferencias en las que se ha repetido hasta la saciedad el masculino y el femenino, incluso cambiando el orden, que lo han hecho muy bien, pero llega un momento donde te hastiaba el escuchar todo el mundo porque te perdías. Y sobre todo cuando hay palabras y cuando hay fórmulas para explicar, cuando hay palabras que engloban, cuando en vez de desunir, se permite, porque sigo pensando que cuando lo excluyente o cuando se repite esta saciedad, estás dando armas a esos extremos que están esperando tener armas para atacar todo, para decir todo, para que les demos la razón. Quiero decir, yo reconozco que intento esforzarme, cometeré muchos errores, sigo pensando que la inclusión primero tiene que partir de la cabeza, es imprescindible que todos pensemos cómo somos en la sociedad, qué lugar hacemos, y a veces me da miedo el que intentando incluir o utilizando el lenguaje inclusivo, hagamos que esas personas, esos todes que se usa, se sientan discriminados. Claro, nos tienen que mencionar porque somos diferentes. Creo que tenemos que llegar a pensar que verdaderamente somos todos iguales en todos los sentidos de la vida. Sé que es lo más difícil del mundo y que a veces, yo por mi educación, reconozco que, y por la edad que ya tengo, que cometeré errores. No quiero decir con eso que los piense. Si hablo, estamos aquí, hola a todos, verdaderamente quiero saludar. Y te digo una cosa, y lo digo aquí, casi siempre que hay conferencias, presentaciones de libros, la mayor parte del público es femenino. Y de hecho en muchas ocasiones he tenido que decir bienvenido a todas porque había uno o dos hombres los que estábamos allí. O sea, que muchas veces a mí me da miedo el que se tenga, no digo que teorizar, perdona María, que viene muy bien, al contrario, viene muy bien porque algunos nos espabilemos y nos demos cuenta de cuando cometemos errores. Pero me refiero que a veces el querer imponer, el tener que señalar, este ha hablado mal porque no lo ha dicho, a veces puede ser lo contrario de lo que se pretende. Os voy a pedir una respuesta muy rápida porque hay una serie de tweets y de pantallazos además que quiero que antes de despedirnos podamos también analizar. Respuesta breve de cada uno de vosotros y de vosotras. ¿Se equivoca Irene Montero incidiendo tanto en ese todes, en ese niñes, o es precisamente lo que busca, que se hable de esto? ¿Ese discurso es apropiado en ese contexto político o se está utilizando precisamente a todas esas personas que pueden no sentirse incluidas en el todos y en el todas para hacer política? Yo creo que no se equivoca. Primeramente, por lo que he dicho antes, el contexto. Se está produciendo en un espacio pequeño donde todas las personas presentes, todas las personas que están allí presentes pertenecen a esos colectivos que quieren ser nombrados. Entonces, y además, eso es así de breve, y la siguiente cosa así de breve que digo es que precisamente por esas intervenciones tan chocantes estamos aquí hablando de esto. ¿César? Yo creo que es exagerado y, por ejemplo, no me opongo a Marisa, al contrario, pero creo que con una vez, en una presentación, a veces ya dejas ese rastro. No estaba allí, hasta que he venido aquí, lo siento, no había visto el tuit, presto muy pocas atenciones a ciertas cosas, me las mandan, pero no tengo a veces tiempo de observarlas, pero creo que a veces es exagerado, que puede ser un toque de atención, pero una vez. Redundar me da miedo. María, por último, ¿es correcto este discurso o crees que se equivoca en utilizar esa herramienta y de esa manera? Bueno, yo no puedo decir si es correcto o no porque yo no soy quien para decirlo. Desde luego, si ella lo hizo, sabría por qué lo hizo. Lo que sí que te puedo decir es que reproduce patrones de exclusión que estoy segura
de que ella no quería reproducir. Pero como elemento de visibilización me parece óptimo porque, como dice Marisa, estamos aquí hablando de ello. Y siempre que se da la oportunidad para hablar de lenguaje, es una oportunidad más para explicar por qué es necesario. Así que en ese sentido no podía ser mejor. Vale, pues vamos a continuar después de esta breve reflexión, uy, que me salgo, y vamos a ver precisamente esos pantallazos, algunas cosas que nos han llamado la atención de todo lo que se ha dicho en redes sociales. Bueno, este ya lo hemos mencionado, es el que veíamos antes, así que vamos a pasar a los siguientes, en el que hablábamos... Vale, aquí vemos, la fiscala general avisa de la vía penal, esto, inventarnos palabras en femenino que no lo tienen, también es bueno para visibilizar. ¿Qué opináis? Rápidamente. Yo creo que lo fácil es... la fiscala. La fiscal. O sea, creo que el artículo aclararía el fiscal, la fiscal. Para mí, pienso que estaría bien, salvo usar otra palabra que quiera, pero en ese momento es un personaje femenino. Marisa, porque además esto nos pasa con el concejal, la concejala, la concejal, esto también nos pasa... Esto es una cuestión de que antes no había fiscales o fiscalas mujeres. Es una cuestión de extrañeza y el artículo no solamente nombra, también nombra la profesión con una terminación que nos remite a lo femenino. Fíjate, porque es que esa, claro, es fiscal, termina en una L, no termina en una O. Pero, sin embargo, ¿cuánto se resistió el idioma español a utilizar la palabra presidenta, por ejemplo? Yo eso lo he conocido. O juez, por ejemplo, que es parecido a esto. ¿Cuántas veces hemos dicho la juez? Y más sangrante todavía, debido a mi profesión, la médico. Es que eso sí que es, incluso diría yo, que incorrecto, porque no concuerda el artículo con el sustantivo. En el español parece que todas las terminaciones o nos remiten a lo masculino, y cuando hemos utilizado durante años y años, esto lo he vivido en persona, la médico, había ahí una discordancia y sin embargo no nos chocaba. Pero simplemente lo que quiero decir es lo primero que he dicho. Lo que sucede es que ahora hay un montón de profesiones que las mujeres también ejercemos y que antes no, y que necesitamos palabras que nos pongan en esas profesiones, sin ninguna anomalía, con la mayor naturalidad del mundo. Vamos a continuar, compañeros, por favor, viendo algunos de esos pantallazos, y mientras quiero aprovechar para decir que, bueno, ahora se está yendo un poco como al detalle, precisamente pues con todo esto, ¿no? Claro, ahora hay profesiones que las mujeres estamos también presentes, que hay que nombrarlas, pero no es precisamente, yo creo, desde los colegios, desde que empezamos a imaginar o a crear nuestro pensamiento, donde hay que empezar a incluir esa paridad, y a lo mejor es precisamente por ahí donde teníamos que estar esforzándonos más, y no en si tiene que ser una E o una A, pregunto. Pero está la casa también, que no hay que dejar todo en los colegios, que parece que la familia no tiene que educar, y la familia es el primer lugar donde se educa. Yo creo que a veces nos quitamos los pesos de encima echándoselo todo a los colegios, pero creo que en las casas primero tenemos que convencernos de la situación en la que estamos. Y es cierto, y ahí sí que me tengo que comer yo mis palabras, cuando ha dicho la fiscala me ha puesto ejemplos, y es cierto que es que como todo nos choca cuando es nuevo. Y palabras que suenan, que parecen palabras, en vez de palabras, pues luego al cabo de un tiempo nos hemos acostumbrado a utilizarlas. A veces... Vamos a continuar porque esto me llamaba mucho la atención, lo veíamos en Twitter, pero es una noticia real. Francia prohíbe el lenguaje inclusivo. O sea, estos son también titulares, cosas que vemos. ¿Puede llegar el momento, dependiendo de lo que ocurra en nuestro país, que en España se prohíba el lenguaje inclusivo? Yo creo que no. Rotundamente no. No Mira, ha llegado casi todavía no, a instaurarse y se podría prohibir. Mira, Sara, te voy a poner un ejemplo. Ese es un titular que dice que eso pasa en Francia. Pero, sin embargo, hay también noticias que dicen que en Suecia, por ejemplo, o incluso en Estados Unidos, se empiezan a emplear palabras que intenten designar, por ejemplo, yo no sé pronunciar en sueco, claro, pero, por ejemplo, H-E-N, gen, intenta ser un pronombre que designe otras realidades. Entonces, quiero decir que esto es algo que no se está... Y además me han contado gente que conozco que son alemanes, que en Alemania existe el mismo debate o muy parecido, paralelo al de español. Quiero decir que esto es un tema que tiene que ver con las sociedades de hoy en día y que se produce no solo en España, se está produciendo, y no solamente en aquellos países donde se habla español, se está produciendo en otros lugares con otras lenguas. Con lo cual, lo que hace es reflejar una situación de las sociedades actuales que reclaman otras miradas. Vuelvo a lo que decía antes, y no va a prohibirse, porque además nadie nos puede prohibir cómo hablamos. Si hay una necesidad, la gente va a buscar la manera de hablar acorde a lo que necesita nombrar.
nadie te lo va a prohibir. Y además, no me resisto a decir que la Real Academia de la Lengua va siempre por detrás de los hablantes, siempre va por detrás de las personas que hablamos, y generalmente con muchas resistencias. Y esto lo he repasado, porque María nos lo contó en su conferencia, yo no lo recordaba, pero la Real Academia de la Lengua, que existe desde hace más de 300 años, ha nombrado 580 y tantos académicos y 11 académicas. 11. Eso lo dice todo con respecto al lenguaje inclusivo que a las mujeres las oculta. Y entonces volvamos a que lo que es norma lo ponen ¿quiénes? Tenemos que ponerlas las personas que hablamos, que usamos la lengua. Y quedará lo que quede, Sara. Y por último, porque ya sé que así nos tenemos que despedir, ¿haremos bien en utilizar estas fórmulas aunque no sean correctas según la RAE? Yo hablo siempre de lo que normativamente nos han enseñado, lo que está bien y lo que está mal, y más pues nosotros en nuestro caso como periodistas intentando siempre ser correctos. ¿Haremos bien en utilizar fórmulas no aceptadas o no correctas como escritores, como periodistas? Bueno, vosotros los periodistas tenéis una serie de manuales, hay un manual de estilo de cada medio de comunicación, que me imagino que eso os lo marquen de una forma más clara. El resto, yo creo que para mí no hay que dejar una cosa aparte nunca, que lo más importante es que esa inclusión sea natural y no solo en el lenguaje, que verdaderamente haya una inclusión real. De ahí luego pasaremos al lenguaje con mucha más facilidad. Por supuesto que el lenguaje es una herramienta y por supuesto que la gente que habla y que transmite y que utiliza los medios son capaces de influenciar muchísimo en las personas. Espero que para bien, y es una fórmula, yo creo que es educarnos a nosotros mismos para educar a todos, ¿quién soy yo para educar a nadie? Perdón, educarnos nosotros para intentar no cometer errores y sobre todo poder ampliar, pero a mí siempre me ha dado miedo a lo excluyente, o sea, esa gente que se pueda sentir mal y por supuesto que eso en el lenguaje es importante. Y tenemos, lo hemos dicho al principio, lo vuelvo a repetir, tenemos medios, no quiero caer en la redundancia de repetir todo lo mismo. Lo que pasa es que hay que trabajarlo y hay que ser consecuentes y sobre todo no extremizar, ni señalar como malo al que no lo hace, ni bueno al que lo hace. Quiero decir que ayudar y simplemente y darlo como algo natural. Bueno, pues muchísimas gracias Marisa, César, por estar hoy con nosotros. Gracias. Y gracias a María también, que claro, es una pena no haber estado con ella solo a través de la pantalla, pero bueno. A eso voy precisamente. María, gracias además por quedarte con nosotros durante esta tertulia para darnos también tu visión, además como experta y como especialista. Desde luego es un tema que da para muchísimo más. Esperamos poder contar contigo y con tu visión de todo esto más adelante. Gracias. Gracias. Bueno, pues lo dicho, gracias. Un tema en el que podríamos, pues profundizar y seguir hablando mucho más, y lo haremos. Gracias por estar hoy aquí. Tenemos que hacer una pausa muy breve porque aún nos queda el final del programa de hoy, en donde, como os hemos dicho, vamos a recibir a dos jovencísimas alumnas de una academia de inglés que vienen a contarnos cosas muy interesantes sobre esos summer camp que organizan en verano. Nada, una pausa muy breve y finalizamos aquí en esta tarde de martes en Noche Magazine Soria. No se muevan.